Aleluya. 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 Aplauso a Dios. Señor, gracias. Gracias. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por este culto. Hoy en día, la economía mundial se detiene delante del coronavirus. Muchas aerolíneas han sido cerradas. Los restaurantes y tiendas no hacen buenos negocios. El trabajo en la empresa también se ha reducido. Muchas personas no pueden trabajar. Por lo tanto, pasan mucho tiempo en su casa. Sin embargo, mientras el cuerpo parece tener descanso, la mente no parece tenerla. Más bien, la mente y el corazón de las personas se han venido agotando. Cada vez más personas sufren enfermedades mentales como la depresión. En esta época pandémica, las personas quieren descansar en sus corazones. Sin embargo, no hay descanso para ellas. Hermanos amados, ¿anhelan un verdadero descanso? El tema principal del texto que leemos hoy es el reposo. Si leemos el texto cuidadosamente, podemos ver que la palabra reposo aparece mucho. Cuando contamos la palabra reposo en el capítulo 4 hebreo, aparece 8 veces. La palabra reposo aquí no significa solamente descanso del cuerpo. Tampoco está hablando simplemente de un descanso como de un día de la semana en el trabajo. No está hablando de vacaciones una vez al año. Significa descanso supremo y eterno que Dios ha preparado para dar a su pueblo, que ha mantenido su fe hasta el final. Por lo tanto, el reposo del texto es el mismo que el reino de Dios o vida eterna en la Biblia. En otras palabras, la Biblia se refiere a la vida
verdadera y eterna en Cristo, que nos ha prometido. Sobre todo, este reposo es un regalo de Dios. Aleluya. Dios completa la salvación humana a través de Jesucristo y nos invita a nosotros en ese reposo eterno. Espero que cualquiera que crea en Jesús y obedezca al Señor pueda entrar en el reposo de Dios. Aleluya. Aleluya. Había un famoso escritor ruso llamado Tolstoy. Él entendió mal el cristianismo como un sistema religioso que oprime a la humanidad. Por eso permaneció lejos de la iglesia. Luego, cuando tenía 55 años, conoció personalmente a Jesucristo e hizo esta confesión de Tolstoy. No he disfrutado de paz en los últimos 55 años. Cuando tenía 18 años, un amigo vino a mí y fue persuadido para decirme que Dios no hizo a los humanos, sino que los humanos hicieron a Dios. Por lo tanto, pensé que renunciar a la religión era el camino a la libertad, ya que la religión era un medio de opresión. Pero a la edad de 55 años volví a los brazos de fe de mi madre, que había abandonado. No solo estoy volviendo a la religión, sino que regresé a Cristo, mi Salvador. En Jesús yo puedo encontrar el verdadero descanso por primera vez en mi vida. Así que el verdadero descanso solo es posible cuando nos encontramos con Jesucristo y estamos en Él. El libro hebreo, texto de hoy, fue escrito cuando muchos cristianos judíos anhelaban este reposo de Dios, debido a que fueron desterrados de la comunidad judía por creer en Jesús. Perdieron su sustento y se les burlaron y les despreciaron. Pero todo este sufrimiento no fue solo por un corto periodo de 1 o 2 años. Fue una situación desesperada en la que no podían predecir cuántos años vivirían ese sufrimiento. Por eso estaban tan hambrientos del reposo de Dios.
Hebreos fue escrito para estos cristianos. También el coronavirus, ¿cuándo terminará? Como nosotros. El escritor del Hebreo trató de establecer la fe al contarles sobre el verdadero reposo de Dios. Aleluya. Originalmente, el hombre fue creado como una persona que reposaba con Dios. Antes de que Dios creara al hombre, hizo todo lo que él necesitaba durante 6 días. Y finalmente creó al hombre a la imagen de Dios y descanso. Y descanso. Es importante. Es por eso que el reposo fue el primer día en la tierra para los humanos. Reposo es el primer día para los humanos. Los seres humanos no comienzan con el trabajo, sino con el reposo. Es una bendición de Dios. Fui bendecido al disfrutar del reposo con Dios. Es vida de jardín. Disfrutar reposo con Dios. Es vida de jardín de Edén. Aleluya. Pero después del pecado que el hombre cometió, todo cambió. Los seres humanos deben trabajar duro para sobrevivir. Se convirtieron en una existencia que perdió el reposo. Pero, hermanos amados, Dios ha abierto el camino de la salvación y el camino del reposo para nosotros que hemos sido maldecidos por el pecado. Cuando creemos en Jesús y obedecemos su palabra, para que volvamos a entrar en el reposo de Dios. Por eso Jesucristo vino a la tierra. Fue maldecido por nosotros y murió en nuestro lugar en la cruz. Por lo tanto, cualquiera que entra en Jesús puede disfrutar del reposo de Dios. Puede experimentar la libertad de la carga del pecado. Puede ser liberado de la maldición de nuestro corazón. Porque hay verdadero reposo en Jesús. El Señor nos dice en Mateo 11:28, venid a mí. Es una invitación del reposo. Venid a mí, todos los que estáis trabados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Jesús puede hablar así, porque Él soluciona.
Por eso Él puede invitar, una invitación del esposo verdadero. Y también el capítulo 14 de Apocalipsis explica, no solo el esposo que ahora disfrutamos en Jesús, sino también el que disfrutaremos en los últimos días cuando encontremos en este esposo eterno. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos que creen en Jesús como Salvador y están en el Señor pueden disfrutar del descanso de Jesús en esta tierra. Y aquellos que han fallecido entran al esposo eterno de Dios. Cesará el trabajo y encontrarán descanso eterno. Aleluya. 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 Texto de hoy. En Hebreo 4:10 nos dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ya, sin embargo, ahora debemos procurar, ahora debemos prestar atención. La siguiente versículo, Hebreo 4:11. Leemos juntos, 1, 2, 3. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en aquel reposo. La Biblia dice que debemos procurar entrar en aquel reposo. Ya hemos tenido un reposo eterno en Cristo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que debemos esforzarnos para entrar en Él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ya hemos creído en Jesús y hemos probado el reposo en Jesús. Sin embargo, el reposo que hemos obtenido en esta tierra aún no está completo. Para nosotros que estamos viviendo hoy en este mundo, hay un reposo eterno en el cielo. Ya hemos sido salvos, pero ese reposo eterno es una promesa que aún no está cumplida. Es como los hijos de Israel en el desierto. Entonces, el texto nos advierte que no debemos caer en el ejemplo de los hijos de Israel, que no obedecieron en el desierto.
nos advierte diciendo que debemos procurar entrar en el reposo. Es palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para entrar en ese reposo eterno? ¿A qué debemos aferrarnos para no caer en este ejemplo de desobediencia? Quiero compartir dos cosas. Primero, siempre debemos aferrarnos a la mano de Jesucristo, a la mano de Dios. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, le tengamos nuestra profesión. Le tengamos nuestra profesión. Le tengamos al Hijo de Dios fuertemente. Incluso en medio de las dificultades, siempre procuré mantener su corazón y fe en Jesucristo. Cuando los santos sufrieron y lucharon, Dios nunca los dejó solo. Jesús prometió a sus discípulos antes de ascender al cielo. En Mateo 28:20. Leemos juntos. 1, 2, 3. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa grande. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Muchas profecías del cristianismo ahorita prometen que el fin del mundo está muy cerca. Está muy cerca. Pero no nos preocupemos porque nuestro Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos prometió que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya. No solo eso, en Juan 14:18 nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es promesa de Dios, promesa de Jesucristo. Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Por lo tanto, debemos mirar al Señor y vivir con el Señor. El profesor Marva J. de Teología Espiritual de la Universidad Licenciat de los Estados Unidos dijo en su libro sobre el reposo. Dice: el verdadero reposo no deja de trabajar, sino que deja de preocuparse y estar ansiosos en su corazón. Es reposo. Esto significa que el verdadero reposo no es descansar de un trabajo o sufrimiento solamente,
sino que la ansiedad y las preocupaciones se dejan a Jesús. Es el esposo verdadero. Se dejan a Jesús nuestra ansiedad y preocupaciones. Así es que si estas cosas las dejamos a Jesús, podemos tener libertad de nuestras ansiedades y preocupaciones en el mundo. Podemos ser libertados de la enfermedad y el sufrimiento del mundo. Podemos obtener un verdadero descanso del corazón. Aleluya. Aleluya. Es importante destacar que este verdadero esposo se presenta cuando moramos en Jesús. El verdadero esposo es lo que podemos disfrutar cuando estamos con el Señor, cuando caminamos con el Señor. En una ocasión, el pastor Moody llevó a una de sus hijas pequeñas a caminar sobre el hielo. Moody sostuvo la mano de su hija pequeña para su seguridad. Pero la hija dijo a su padre: «Puedo caminar sola, suelta mi mano». Siguió tratando de soltarse de la mano de su padre. Así que el pastor Moody lo soltó. Su hija camina sola sobre el hielo, diciendo que me gusta mucho. Pero después de un rato se cayó. Por eso Moody la levantó, pero después se volvió a caer. Y finalmente gritó y lloró. ¡Ah! Me duele mucho. ¡Ah! Pastor Moody dijo: «Ya ves lo que pasa, así que agárrate de mi mano». Ya ella caminó con la mano de su padre para no volver a caer. Incluso hasta pudo correr. Hermanos amados, nuestra relación con Jesús no es diferente. Incluso si Jesús está con nosotros, no debemos soltar la mano de Jesús. Necesitamos aferrarnos a la mano de Jesús y estar con el Señor para entrar en el verdadero reposo. Entonces, el Señor nos dice, Juan 15, 4-5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Aleluya. La segunda forma en que
procuramos entrar en el reposo de Dios y no caer en el ejemplo de desobediencia es aferrarnos a la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 a 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosas creadas que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La forma en que no caigamos en el ejemplo de desobediencia es aferrarnos a la palabra de Dios. Cada día debemos de mirar cada una de las palabras de Dios para ver si tenemos buena fe o si tenemos obediencia, porque la palabra de Dios está viva y nos juzga con mayor precisión que nosotros mismos. Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué significa? Viva y eficaz. En este texto, viva y eficaz significa que la palabra de Dios puede cumplir lo que se ha dicho y puede conmover los corazones de las personas. Si escuchamos la palabra de Dios con fe, nuestro corazón endurecido se suavizará. La vida en el camino equivocado puede cambiar el camino correcto. Incluso el corazón muerto puede revivir. ¿Por qué? Palabra de Dios viva y eficaz. Lucas capítulo 24 letra que cuando el Señor resucitó se apareció a dos discípulos de camino a Emmaus y les expuso la palabra de Dios. En este tiempo el corazón de los dos discípulos desanimado se puso caliente y emocionado. Sus corazones desanimados. Pero cuando escucha la palabra de Dios, se puso caliente y emocionado. Entonces el Señor dio Juan 25:25. De cierto os digo, llegará el momento en que los muertos oirán la voz de Hijo de Dios. Pronto es hora de que los que escuchen le vivan. La palabra de Dios tiene poder. Por eso, corazón muertos puede le viva. La palabra de otro, la palabra de Dios es como una espada
de dos filos. ¿Qué significa? La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Es una palabra apropiada para descubrir a un bisturí en las manos de un cirujano. El bisturí se usa para cortar la carne y partir el hueso y operar. De esta manera, la palabra de Dios empuja el alma, el espíritu, las contras y los tuétanos. Este significa que revela todos los pecados y angustias que están ocultos en lo profundo de nuestros. Para reparar problemas del cuerpo, primero debe cortar para ver qué problema tiene, revelar y después operar. Así que nadie puede ocultar el corazón cuando se expone frente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios juzga la mente y la voluntad del corazón profundo. Nada puede estar oculta ante Dios, ante la palabra. La palabra de Dios revela todo en nuestros corazones y opera. Cuando el pastor Jonathan Edwards, quien causó el avivamiento en el siglo XVIII en los Estados Unidos, predicó el sermón: pecadores en manos de un Dios airado. Aquellos que le escucharon quedaron atrapados por el temor de la ira de Dios. Temor. Cuando escuchar palabra de Dios, temor. Algunos se fueron debajo de la silla. ¿Por qué? Temor, miedo, tiene miedo. Otros que dice que lloraban mientras se golpeaban el pecho. Señor, soy pecado, soy pecado. Porque su lamentable apariencia fue revelada ante Dios. Por lo tanto, debemos exponernos ante la palabra todos los días. De esa manera, nuestra alma puede renovarse día a día con la palabra de Dios. Cuando abrir nuestro corazón puede entrar luz de la palabra. Pero cuando cerrar nuestro corazón no entrar luz de la palabra, entonces no hay reparación. Cuando operar la carne es muy dolor, enfermo, ¿verdad? Pero necesita. Cuando la palabra de Dios comienza a iluminar a nuestro interior, veremos claramente nuestra propia condición
y nos refrescará para que no caigamos en el ejemplo de la desobediencia. Hermanos amados, ¿cómo podemos disfrutar del verdadero reposo de Dios en este momento difícil? ¿Cómo evitaremos caer en el ejemplo de desobediencia de Israel en el desierto? Para vivir una vida de verdadero reposo, siempre debemos mirar a Cristo. Para evitar el ejemplo de desobediencia de Israel, siempre debemos aferrarnos con la palabra de Dios. No debemos olvidar que algún día, o cerca el día, debemos estar en el tribunal del Señor. Espero que los miembros de esta iglesia sean los santos que procuren entrar en aquel reposo prometido. Dios le bendiga.